En este planeta hay lugares realmente extraños, desde ciudades hundidas, antiguas salas de juego, hasta lugares espeluznantes donde se hablan de pueblos fantasmas y lugares abandonados que se han quedado atrás a lo largo de todo nuestro planeta, dejando historias inquietantes enredadas en estos horribles lugares. Hoy les traemos 15 lugares abandonados que te darán escalofríos. Número 15. Centralia, Estados Unidos. Una antigua ciudad minera en el centro de Pensilvania que ha estado ardiendo durante más de 50 años. Esta ciudad ha estado en llamas desde que explotó un vertedero subterráneo durante un extraño accidente, lo que provocó que los residentes de la ciudad abandonaran sus amadas casas casi de la noche a la mañana. Allá por 1962, la gente del pueblo de Centralia había construido un pozo de 92 metros de ancho, 22 metros de largo y 15 metros de profundidad para lidiar con el problema de la ciudad con los vertidos ilegales. Pero rápidamente se convirtió en un problema mucho mayor, siendo más un problema que una solución. En un año, el pozo se estaba llenando demasiado como para manejarlo. Después de una reunión en la ciudad, la gente de Centralia decidió quemar todo el pozo para convertirlo en cenizas. Al hacerlo, descubrieron estaba lleno de material combustible que retenía el fuego dentro del pozo. Por lo que la idea inicial fracasó, ya que se descubrió que la entrada del laberinto poseía antiguas minas de carbón en el fondo del vertedero. Esencialmente, la gente del pueblo de Centralia había creado una llamarada gigante de fuego en la parte superior del pozo de una mina, lo que selló con una capa impenetrable y permitió que el fuego se extendiera por debajo de toda la ciudad. Se cree que hay tanto carbón en ese pozo de la mina como para arder durante otros 250 años, y la única solución fue abandonar Centralia para siempre. Número 14. Fukushima, Japón. El 11 de marzo de 2011, la ciudad costera de Fukushima en Japón experimentó uno de los desastres naturales más devastadores del siglo XXI, que a su vez desencadenó el colapso nuclear más destructivo desde la época de Chernóbil. Después de ser golpeada por toda la fuerza de un devastador tsunami y un fuerte terremoto en el Océano Pacífico, la planta de energía nuclear de Fukushima se apagó instantáneamente para evitar más daños a prueba de fallas. Los reactores 1, 2 y 13 cerraron, pero la extraordinaria cantidad de calor que aún se produce dentro del núcleo reactor no pudo extinguirse, ni siquiera mediante sistemas de enfriamiento de emergencia. Como resultado, cantidades colosales de gas hidrógeno comenzaron a llenar las cámaras del reactor, y el gobierno japonés declaró una emergencia nuclear ordenando la evacuación de más de 470,000 personas en el lapso de unas pocas horas. Todo lo que queda es un páramo inhóspito, una ciudad fantasma contaminada con energía nuclear mortal que perdurará durante cientos de años. Número 13. Orador Sur, Glen, Francia. Durante los horrorosos años de la Segunda Guerra Mundial, innumerables pueblos y ciudades de toda Europa fueron borrados de la faz de la tierra, ya sea destruidos por un bombardeo o tomados por la fuerza, antes de ser transformados en ruinas. Si bien todos esos lugares sirven como un recordatorio de las tragedias de la guerra, pocos de ellos ofrecen una visión tan cruda como Orador sur Glane. El 10 de junio de 1944, una división de tanques Panzer alemanes entró inesperadamente en la pequeña aldea francesa en un asalto, y como resultado, los habitantes de la ciudad fueron detenidos y masacrados. Esta tragedia ocurrida en Orador Sur se considera uno de los incidentes más atroces que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a eso, la pequeña aldea del norte se ha dejado como un monumento a sus habitantes desde entonces. En una muestra macabra de la tragedia que sucedió allí, el pequeño pueblo francés ha quedado completamente intacto. Los coches quemados todavía ensucian las calles adoquinadas y las casas en ruinas yacen abandonadas como objetos y muebles congelados en el tiempo. Incluso las vías del tranvía de la ciudad siguen en pie. Se han realizado esfuerzos para conservar la integridad estructural de estas ruinas, con el objetivo de dejar congelada esta pequeña ciudad francesa, ya que sirve para recordar a todos la terrible crueldad de la guerra. Número 12. Piramiden, Noruega.
Una aldea minera soviética abandonada en la región del Alto Ártico de Noruega. Un lugar conocido como Pyramiden, que fue construido para resistir la descomposición durante mucho más tiempo que cualquier otro asentamiento humano moderno. Construido como un puesto de avanzada en el archipiélago de Svalbard, Pyramiden realmente tiene una historia larga y complicada, y sigue siendo una reliquia de la lucha que se produjo en el año 185 Círculo Polar Ártico a principios del siglo XX. A principios de la década de 1900, casi todas las grandes potencias mundiales tenían su atención en el asentamiento de Pyramiden, ya que el Ártico era visto como la última gran frontera para establecer nuevas empresas territoriales. Aunque originalmente fue fundada por los suecos y luego pasó a Noruega, el terreno finalmente se vendió a la Unión Soviética en 1927, donde reformaron la ciudad ártica con la resistencia estereotipada soviética. Sorprendentemente, durante los siguientes 70 años, una nutrida comunidad de soviéticos vivió y explotó el asentamiento remoto, pero en 1998 la operación se cerró sin previo aviso. Luego, en solo unas pocas semanas, toda la ciudad fue abandonada, dejándola literalmente congelada en el tiempo. Increíblemente, aunque casi todas las estructuras de Pyramiden aún quedan en pie, los únicos habitantes que quedan son focas, aves marinas y alguno que otro oso polar. Número 11. Kennecott, Estados Unidos. El caso de la ciudad minera de Kennecott, Alaska, un lugar que alguna vez fue una mina de cobre en auge y el hogar de docenas de familias trabajadoras a principios de 1900. Pero tan rápido como se fundó la empresa, la tragedia golpeó a toda la comunidad y fue abandonada prácticamente de la noche a la mañana. Fundada en el verano de 1900, Kennecott fue establecida por primera vez por un grupo de empresarios que habían descubierto una malaquita rara en la zona, y en tan solo unos pocos años se había construido prácticamente de la nada una próspera comunidad minera, elevándose a través de la escarpada naturaleza de Alaska. Durante más de 27 años de operación, se cree que la extracción de cobre generó más de $100 millones, pero en la década de 1930, todo eso se secó y las tres minas se agotaron prácticamente de cero. Después de ser cerrado oficialmente en 1938, la última familia que había llamado hogar a la ciudad se subió a un tren como destino al sur, y nadie ha sido residente oficial desde entonces. Sin embargo, a pesar de eso, en los últimos años se ha convertido en una de las atracciones turísticas más queridas del estado para aquellos que estén dispuestos a desafiar la selva de Alaska, sirviendo como el lugar perfecto para acampar durante la noche y buscar refugio de esta implacable naturaleza salvaje. Número 10. Resort de vacaciones Prora, Alemania. No es ningún secreto que los nazis de Alemania intentaron establecer su dominio sobre todos los rincones del planeta, y aunque Adolf Hitler es indiscutiblemente uno de los mayores monstruos de la historia, parece que tenía la intención de convertir una isla europea en un lugar de descanso y vacaciones. Conocido como el Resort de Vacaciones Prora, este extraño lugar en la costa de la isla alemana de Rusia fue construido en la década de 50 de 1930 años. Como lo demuestra la extensa ruina distópica que nunca se completó, originalmente estaba destinada a albergar a trabajadores alemanes durante las vacaciones, pero en realidad nunca se hizo. Prora, que se extiende por casi 5 kilómetros a lo largo de la playa, es un edificio gigante que se extiende entre pasillos y celdas, con el sello distintivo de la Alemania nazi. Sorprendentemente, Prora fue el primero de una gran cantidad de mega resorts planeados con la intención de asegurarse que el pueblo alemán pudiera tener un tiempo de vacaciones. Sin embargo, estas falsas promesas no fueron la única intención, ya que se ha revelado que estos gigantescos sitios vacacionales también se construyeron para servir como instalaciones militares de respaldo, como defensa en caso de que Alemania fuera invadida alguna vez. La producción de estos edificios se detuvo cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939. Este lugar interesante sirve como una reliquia extraña y menos explorada de la historia. Número 9. Fordlandia, Brasil. Henry Ford, el magnate ridículamente rico
y supervisor de la industria automotriz más grande de Estados Unidos, planeaba construir su propia ciudad para albergar a sus trabajadores. Forlandia, un complejo industrial y social, abandonado en medio de la selva amazónica de Brasil, que constituye uno de los mayores fracasos en la industria de la ingeniería. Allá por la década de 1920, Henry Ford disfrutaba del apogeo de su imperio, teniendo un gran auge en la industria del automóvil, como resultado la venta de miles y miles de autos que necesitaban una gran cantidad de caucho para producir sus cubiertas. Desafortunadamente, en ese momento, el precio del caucho lo dictaba la empresa del este de Asia, por lo que Henry Ford pensó que eliminaría los intermediarios y construiría la plantación de caucho más grande del mundo en medio de la selva amazónica. Inicialmente, el magnate compró aproximadamente 2,5 millones de hectáreas de arbustos y llamó a su nueva colonia Forlandia. Incluso llegó a construir su propio hospital, una planta de energía, una biblioteca, un hotel e incluso un campo de golf. Desafortunadamente para Ford, a pesar de tratar de forjarse su propio pedazo de cielo capitalista, la naturaleza tenía otras intenciones, ya que aunque Forlandia estuvo poblada por cientos de personas durante más de una década, el caucho que necesitaba Forlandia no creció. En total, la ciudad produjo solo 750 toneladas de caucho e hizo perder a Ford la asombrosa cantidad de 200 millones en el proceso. Número 8. Rogu di Vecchio, Italia. Es el hogar de algunas de las comunidades más antiguas del mundo. Increíblemente, uno de ellos es el pequeño pueblo de Rogu di Vecchio, un lugar tan antiguo que una vez fue el hogar del último griego de Italia. Los antiguos griegos empezaron a difuminar sus líneas, ubicado en lo profundo de la región italiana de Calabria. Considerada una ruina griega antigua, que se encuentra esparcida a lo largo de la costa jónica, y a pesar de haber estado poblada hasta la década de 1970, ahora, trágicamente, sigue siendo una ciudad fantasma. Si bien la gran mayoría de la costa sur de Italia alberga pequeñas aldeas similares, esta aldea se terminó con una devastadora inundación, lo que obligó a sus antiguos residentes a trasladarse a un entorno más seguro, dejando atrás el caparazón de una comunidad que se ha mantenido durante miles de años, tal vez incluso más, y el puente entre la antigua Grecia e Italia se ha desvanecido tristemente en la oscuridad. Número 7. Wanli, el pueblo ovni. Durante la década de 1970, la arquitectura y la ingeniería vieron un auge del diseño futurista. Quizás la más extraña de todas fueron las llamadas casas futuro, una serie de casas diseñadas por el arquitecto finlandés Matti Suronin, que parecían platillos voladores y estaban destinadas a convertirse en casas de lujo para algunos de los entornos más asombrosos del planeta. Estos edificios del plástico prefabricados fueron diseñados para ser lo suficientemente livianos como para ser transportados por el aire a cualquier terreno, incluida la costa tropical. En todo el mundo se creía que las casas futuros serían la próxima evolución de la vida social. Uno de esos lugares fue el pueblo de Shanxi, en Taiwán, que se ha ganado el apodo del pueblo ovni debido a sus residencias en forma de platillos. Y si lo han adivinado, toda la moda de futuro nunca despegó hacia ningún lado. Al final resultó que no todos quieren vivir en un caparazón de plástico con forma de ovni, incluso si las vistas son increíbles. Las casas futuros se consideran ahora un artículo de colección, en el parque en Taiwán, albergando más de 10 de ellas, ya que permanecen abandonadas durante más de 50 años. Lo extraño es que no hay registros sobre estos edificios y nadie puede determinar exactamente quién las construyó, por lo que siguen siendo uno de los pueblos fantasma más misteriosos del planeta. Almey. Número 6. Pripyat, Ucrania. La ciudad soviética diseñada que sirvió como centro para aquellos que vivieron y trabajaron en la central eléctrica de Chernobyl durante el apogeo de su operación y que ahora permanece perfectamente conservada, tal como lo hizo en ese fatídico día de 1986. En ese momento, más de 49,000 personas vivían en la ciudad de Pripyat y albergaba 15 escuelas, un gran complejo hospitalario, innumerables tiendas y gimnasios, parques, cines, fábricas,
piscinas e incluso un parque de atracciones. Pripyat era una comunidad hermosa y próspera, gracias a la eficiencia operativa de la planta de energía de última generación, y en su apogeo fue considerada una de las ciudades más lujosas de la Unión Soviética. Ahora todo lo que queda son las ruinas que quedaron atrás, una cápsula del tiempo de la arquitectura y propagandas soviéticas perfectamente conservadas que lentamente están siendo recuperadas por la naturaleza. Número 5. Isla Ross de India. Durante décadas, este lugar sirvió como un semillero del colonialismo británico y la brutalización de miles de convictos y presos políticos. A mediados del siglo XIX, la isla Ross fue la favorita por su proximidad remota, ubicada a 1.280 kilómetros distancia de la costa de la India, que se consideró un lugar perfecto para una prisión impenetrable. A lo largo de los años, los presos que habitaban la isla Ross se vieron obligados a construir ellos mismos el complejo penitenciario y luchar contra enfermedades aterradoras y condiciones inhóspitas. Como una de las manchas más oscuras de la historia británica, la isla Ross cerró oficialmente hasta 1937, cuando fue invadida por varias fuerzas durante la Segunda Guerra Mundial y fue disuelta permanentemente. Número 4. Bodie, Estados Unidos. En 1859, después de que se descubriera oro en las colinas y valles cercanos del sureste del lago Tahoe, el pequeño asentamiento que eventualmente se convertiría en la ciudad, fue fundado originalmente por 4 buscadores. Uno de ellos fue William Bodie, un hombre que luego murió en una tormenta de nieve, por lo que los habitantes decidieron nombrar su nueva ciudad Gold Rush en su honor. Había tanto oro en Bodie que casi todas las empresas de Estados Unidos querían una porción del pastel, y en 1877 más de 9,000 personas la consideraban su hogar. Se cree que sus minas habían producido más de 18 millones de oro y plata, pero tan rápido como había crecido, comenzó a caer en declive. Para 1881, todo el oro se había ido, y a principios de la década de 1900, la población de Bodie se redujo a cero. Se consideraba uno de los pueblos fantasma mejor conservados de California, un recordatorio inquietante de las reliquias que dejaron todos los que buscaban fortuna. Número 3. Plymouth, Montserrat, también conocida como la Pompeya del Caribe. La misteriosa ciudad de Plymouth fue alguna vez la capital de la isla caribeña de Montserrat, pero en 1995 la tragedia los golpeó y la ciudad fue víctima del cercano volcán Soufriere Hills, que generó la evacuación de más del 80% de su población. Aunque pocas personas regresaron, increíblemente algunas decidieron quedarse. Pero desgraciadamente, el volcán no había terminado, y en 1997, una nueva erupción sepultó la ciudad bajo 1.5 metros de ceniza y roca sulfurosa, por lo que 19 personas perdieron la vida en la segunda explosión. La ciudad ha quedado prácticamente destruida por el desastre volcánico. Hoy en día, la ciudad se encuentra perfectamente preservada por el manto de cenizas, tal vez para que los futuros arqueólogos la examinen en sus escalofriantes ruinas como un recordatorio de una larga y perdida civilización. Número 2. Fuertes marinos de Maunsell, Inglaterra. Construidos originalmente como una forma ingeniosa de proteger a Gran Bretaña durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, los fuertes marinos de Maunsell siguen siendo un recordatorio de hasta dónde llegarían las fuerzas aliadas para defenderse de la Alemania nazi de Hitler. Ubicados en la costa de Kent, en Inglaterra, originalmente formaron parte de la red de defensa del estuario del Támesis, una serie de torres fortalezas antiaéreas que se construyeron en 1942 para defender la costa británica de una invasión. Aunque técnicamente los fuertes marinos no son exactamente una ciudad fantasma, lo crean o no, recientemente han registrado una buena cantidad de habitantes, y las autoridades del Reino Unido han estado tratando de evitar que los ocupantes ilegales se establezcan allí durante décadas. Número 1. Ciudad hundida Xicheng, China, un lugar comúnmente conocido como la versión de China de la Atlántida. También conocida como la Lion City, este lugar es una morada hundida y ubicada en el fondo del lago Qiandao, en la provincia de Zhejiang. Construida alrededor de 1,300 años en el pasado. La ciudad, que alguna vez fue próspera,
Era conocida por su poderosa arquitectura y fue venerada en todo el reino inferior. Ahora reside a más de 30 metros por debajo de la superficie del lago, olvidado durante generaciones bajo las olas. Sin embargo, el hundimiento no se debió a ningún evento de extinción geológica, sino a manos humanas, ya que fue hundida intencionalmente para diseñar y construir la central hidroeléctrica. En 1959, cuando China creció, pensaron que podían sacrificar parte de su historia antigua para allanar el camino hacia un nuevo futuro tecnológico. Xicheng sigue siendo una de las ciudades hundidas más misteriosas del planeta. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la próxima.